Ya, muy bien, ya son las 7:05. Es un gusto nuevamente estar aquí. Muy buenas noches a todos. Ok, Aquí estoy. Buenas noches. buenas noches, Andrés, qué bien, ya se mejor. Por ahora. Sí. Prefiero dejarte la palabra a ti porque desde aquí estamos muy conflictuados en la señal. Ya, ya, súper, copiado. Gracias, Andrés. Em, bien, entonces, como ustedes saben, hoy día les va a tocar hacer su trabajo práctico, pero como es algo más o menos cortito, que es con base en algunos textos que ustedes ya han leído, van a disponer de 1 hora para realizar este trabajo. Y eso va a ser desde las 8:30 hasta las 9:30. Entonces, hasta entonces tenemos como 1 hora y 20 de clases, porque de ahí a las 8:20 va a haber también un pequeño descanso para que ustedes puedan prepararse mentalmente para el trabajo práctico. Eh, Bien, ya hemos pasado esto de tolerancia, presentación, luego estamos actualmente en la exposición del programa y objetivo de aprendizaje, que luego les voy a mostrar cuál es el objetivo. Y hoy día es una clase también especial porque les voy a hablar del alfabeto griego, casos, declinaciones del artículo, cosas que son útiles para que ustedes vayan familiarizándose con las herramientas que pueden usar para leer textos en griego. El motivo de esto es que en la clase pasada yo empecé a presentarles algunos textos ya leyendo algunas frases en su idioma original y me escribieron que en el chat que sería interesante que puedan aprender el alfabeto griego, así no, bueno, no se pierden en estas en las explicaciones que yo vaya haciendo, leyendo no transliterado, sino con el abecedario original que podemos encontrar en el texto. Mm, y también es útil que ustedes sepan casos y declinaciones del artículo, porque el artículo les va a ayudar, el artículo, o sea, lo que en español puede ser el, la, lo, los, las, es muy útil en griego para darse cuenta de los casos. Entonces, obviamente, ustedes no van a aprender griego en un mes, eso es imposible, pero estas herramientas les van a ser muy útiles para hacer un primer acercamiento a los textos. Incluso con estas herramientas, y cuando les muestre el texto ya van a poder darse cuenta de cómo estoy haciendo las traducciones o por qué estoy poniendo determinadas palabras en determinados lugares. Y la idea es que también ustedes tengan las herramientas para comprender cómo traducen las personas del griego al español, si bien todavía no van a poder hacer traducciones completas. Bien. José Pinto, ¿tienes algo que agregar? Parece que su micrófono se desactivó, se activó sin querer. Pues bien, em, ya. Luego con estas nuevas herramientas que vamos a conseguir, vamos a repasar algunos de las expresiones que hemos tratado la anterior clase, cuando asumo que, porque no han tenido ninguna clase de griego específica, he revisado el plan de estudios de filosofía y veo que no hay alguna materia específica de lengua clásica. Entonces, la oportunidad que ustedes van a tener de acercarse a las lenguas clásicas va a ser esta materia. Por eso importa que luego vayamos nuevamente a los textos que les he mostrado la anterior clase y con estas nuevas herramientas ustedes van a poder darse cuenta del mecanismo. Y también vamos a pasar a un nuevo texto, que son los párrafos que continúan
el texto de Diógenes Laercio que estábamos trabajando. Muy bien. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? Ok, ya. Pues bien, ahora van a haber dos objetivos. Primero, observar las bases de la lectura en griego antiguo y luego relacionar algunos aspectos de la arqueiosis estoica con la fisis. Esto es algo que ya hemos hecho la clase pasada, pero vamos a añadir un elemento más, que es la virtud, arete. A partir de la lectura de pasajes sobre los estoicos antiguos en las vidas de Diógenes Laercio, específicamente el libro 7. Ahora bien, vamos al alfabeto griego. ¿Alguno de ustedes ya sabe algo acerca de este alfabeto? Por supuesto, de los estudiantes. Sí, sé utilizarlo. Ah, excelente. ¿Quién habló? No, no llegué a ver. Álvaro. Ok, muchas gracias, Álvaro. ¿Alguien más? Oscar. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Ya. Entonces, hasta el momento, si alguien más lo conoce, pueden levantar también su manito. Bien. Solo dos personas al parecer conocen este alfabeto, pero entonces la idea es que todos lo empecemos a conocer. Yo les voy a dar algunas pautas sobre cómo, sobre la fonética de cada una de estas letras, y, pero el trabajo que ustedes tienen que hacer es el de memorizar. No hay otra forma. Entonces, estas diapositivas, por supuesto, como siempre, vamos a subir al sistema, a la plataforma. Pero la idea de que yo les explique esto es saber exactamente qué fonética tiene cada letra. Concéntrense, yo sugiero, en las minúsculas en esta ocasión, porque todos los textos que vamos a llevar van a ser escritos en su mayoría o transcritos en minúsculas. Entonces vamos a empezar por algunas letras que son muy parecidas o casi iguales a la pronunciación en español. La alfa es lo mismo que nuestra A, la beta, que se escribe así muy parecido a la B, es la misma que nuestra B. Ahora bien, la gamma no se pronuncia exactamente igual que la G, porque nosotros pronunciamos, por ejemplo, G y Ji cuando no hay una U en el medio. En cambio, en griego, todas las Gs, eh, hay ciertas excepciones, pero que no, bueno, son diferentes a las del español. Pero en general, todas las Gs se pronuncian como G, ga, ge, gi, go, gu. Esas son la fonética de la gamma. En la delta, por supuesto, es bastante parecida a la D, parece un poco más estilizada y se pronuncia igual que nuestra D. La epsilon es un tipo de los dos tipos de E que tiene el alfabeto griego. Y este tipo es breve, es una E breve. Esto sirve para ¿alguien tiene alguna duda? Parece que alguien... bueno. Si tienen alguna consulta o lo que sea, pueden levantar la manito. Y... Ah, esto se está adelantando. Ok, entonces no nos vamos a detener mucho en esto de la brevedad de las vocales, porque eso sirve más para leer poesía. Y como nosotros vamos a leer textos filosóficos, solo basta con que nos acordemos que esta E, que parece un 3 al revés, es una E breve y se llama epsilon. La Z es
ya un poco más difícil de pronunciar, pero tampoco es una ciencia, es simplemente la Z que, por ejemplo, en inglés pronunciamos como ts, como DS, y se translitera como una Z. Entonces, no es lo mismo lo que escribimos también aquí que lo que pronunciamos. La ETA es el tipo de E larga, parece una N con una colita más larga. Bien, eh, lo mismo, no es ciencia, es una E, pero larga. No le vamos a dar vueltas a eso. La Z es una, bueno, una TH, lo que sería nosotros tratando de pronunciar la TH en inglés, o los españoles cuando pronuncian la sa, se, si, so, su. Entonces podemos pronunciarla como una Z o como una Z. La iota, la I, la que nosotros llamamos I latina, la capa, la K, no hay donde perderse, lambda, L. Y aquí está, bueno, esto lo van a estudiar ustedes con calma hasta la próxima clase, de manera que ya desde la próxima clase no sea necesario tanto transliterar. Transliterar, por si acaso, la acción por la cual se, digamos, traduce de algún modo al, a nuestro alfabeto. Punto y coma. Ya, así tal vez se nota más. La mi o mu mm, es lo mismo, se pronuncia M, la ni igual, N. La xi se pronuncia como nuestra X, normal, pero vale memorizarse también estos caracteres. La omicron es una O breve, lo mismo que vemos con la epsilon y la eta. Hay una O breve y una O larga, que sería la omega, pero eso está al final. La pi, que probablemente han visto en matemáticas, igual que la alfa, beta, probablemente ya están familiarizados por los que se acuerdan algo de matemáticas. La pi se pronuncia como nuestra P, la rho también, la sigma como nuestra S, la T, que se llama tau, igual como nuestra T. Y la Y es una que tiene una pronunciación un poco diferente, en la que tampoco nos vamos a detener mucho, pero si la quieren saber, para ser más precisos, se pronuncia como una U francesa, como si quisiéramos pronunciar I, pero pusiéramos nuestros labios como para decir U. Entonces es la Y. Y es una pronunciación como más precisa, pero si ustedes dicen Y, tampoco hay mucho problema. Y la phi es la famosa phi que probablemente aparece en muchos logos de centros de estudiantes de filosofía. Phi se translitera como PH, como en el inglés, y se pronuncia como F. Em, bien, esta J, que parece una X larga, no se pronuncia como X, se pronuncia como J. Y, a ver, hay algo, una duda en el chat. Si sabes cirílico, te ubicas un poco más. Ah, interesante, sí, probablemente puede ser útil. Eso también sirve en otro tipo mm, de aprendizajes que vamos a tener. Por ejemplo, en los casos, si alguno ha estudiado latín o alemán, le va a ser más fácil aprender los casos. Lo mismo me parece que tiene razón eh, en el chat. José Avelino Flores con decir que si sabe cirílico es más fácil ubicarse. Bien, la fi, luego la ji que se translitera como CH, pero no se pronuncia como CH, sino se pronuncia como J. La psi, que pueden encontrar en muchos lugares de psicología, en muchos logos de psicología, y se pronuncia tal cual, como ps, como en psique. Y la omega es una O larga. Entonces, las únicas letras, digamos, que son un poco más diferentes a nuestro mm, hablar en español, serían la Z, que son distintas,
y también la Y y la psi, la ji también. Entonces, la idea es memorizarse todo esto y su pronunciación. No necesita memorizarse el nombre de cada letra, si quieren lo pueden hacer, pero lo más importante es que ustedes puedan leer palabras con estas letras. Ok, bien. Con estas herramientas ahora vamos a pasar a algo que les va a facilitar mucho en la traducción y lectura de textos en griego antiguo, que es el artículo. ¿Alguien más ya ha ¿Alguien ha estado familiarizado con estos casos, con esto de nominativo, acusativo, genitivo? Gustavo, muy bien. Gustavo y Oscar, si quisieran compartir algo sobre su experiencia son libres de hacerlo. No necesitan, sobre su experiencia con eso, no necesitan. Dale, Gustavo. Buenas noches. Bueno, No. en mi caso fue en el idioma alemán y Ujú. eh, existe lo mismo, ¿no? Los cuatro casos. El nominativo más se relaciona con el sujeto acusativo, con el objeto directo. El genitivo es más, eh, ¿qué podría decir? Como de posesión y el dativo es el objeto indirecto. Todos cambian siempre de acuerdo al artículo y al caso. Bueno, eso es lo que podría aportar sobre eso. Excelente aporte. Muchísimas gracias, Gustavo. Sí, no hay mejor descripción que eso del nominativo, acusativo, genitivo y dativo. Se usan en el alemán, se usan en el latín y el uso en el artículo griego. Dime, Oscar. No he bajado la mano, mil disculpas. Sí. No, no te preocupes. Ya, muchas gracias. Entonces veo que hay algunas personas que sí están familiarizadas con estos casos. Y para los que no lo estén, voy a un poco traducir al lenguaje coloquial lo que bien nos ha comentado Gustavo. El sujeto em, es, en algunos casos, por ejemplo, la persona que realiza la acción o el objeto, bueno, el sujeto no es el objeto, pero la cosa que realiza también una acción. Por ejemplo, un auto se mueve y es sujeto también, no necesariamente es una persona, puede ser un gato. Esto ya es gramática más básica, pero quizás lo que algunos no han oído hablar es del objeto directo, que es el objeto que todos los verbos transitivos necesitan. Por ejemplo, el gato mira a otro gato, el gato ve a un gato. Em, bueno, mejor dicho, el gato ve a una paloma, la paloma sería el objeto directo. El gato caza una paloma, la paloma es el objeto directo. La posesión también en general es un complemento de especificación. Puede ser posesión, generalmente el genitivo es de posesión, aunque a veces también describe otro tipo de relación. El asunto es que es un complemento de especificación, pero para tomar el ejemplo de posesión, vamos a traducirlo como del, de la, de los, entonces el gato de la amiga. Y el dativo es, como bien ha dicho Gustavo, el objeto indirecto al que algo, a quien algo se le da. Normalmente es que el sujeto da un objeto al objeto indirecto, al, eh, bueno, sustantivo que está en dativo o otra palabra que está en dativo. Bien, traducido sería nominativo en masculino, el, nominativo en femenino, la, nominativo en neutro, lo. Ustedes me podrían decir entonces, siguiendo esa misma lógica, ¿cuál sería el nominativo
masculino, ¿qué significaría entonces hoy? Ah, algo que quería, se me olvidó. Las letras tienen, las letras en griego antiguo tienen algunas acentuaciones o signos. Entre ellas está el espíritu. Hay dos tipos de espíritu. Espíritu aspirado, que es el que vemos aquí, y el espíritu suave, que es el que no se pronuncia. El espíritu aspirado se pronuncia como si fuera una H en inglés. Entonces, este Omicron con espíritu aspirado se pronuncia jo. Entonces, él es jo. El femenino es ge, eta, con espíritu aspirado. Y bueno, aquí no hay mucha ciencia, es to. Entonces, lo que yo les voy a pedir, ya sea en el chat o abriendo su micrófono, que deduzcan o me digan qué significaría hoy en nominativo. Ah, si hay otra vocal antes de... Normalmente el espíritu suele ponerse cuando hay una... La palabra empieza con una vocal, pero cuando hay dos vocales juntas, se suele poner en la vocal suave, pero se pronuncia como si estuviera al inicio. En la vocal, en la segunda vocal, pero se pronuncia como si estuviera al inicio. Hoy. O del femenino, jai. O neutro. Bueno, en este caso no hay espíritu, no hay nada. Es simplemente ta. La idea. Nuevamente les pregunto y pueden ponerlo en el chat. Hoy, ¿qué significa? Jai, ¿qué significa? Ok. Bien, hoy significa los. Perfecto, Gretel. Excelente. Em, en femenino, jai, ¿qué significaría? Las. Perfecto, Alcides. Perfecto, Gretel. Katia. Perfecto. Las. Y en neutro, nosotros en español no tenemos un artículo para el neutro. Ah, perdón, tienes, Luis, ¿quieres aportar algo? Bueno, a veces se desactiva el micrófono. Em, bien. En español no tenemos el artículo neutro ta, pero lo podemos decir como los. El masculino incluye también a los artículos femeninos. Pero en griego, por ejemplo, podemos encontrar expresiones como tasómata, los cuerpos, y estos son en género neutro. Ahora, más difícil. Eh, el acusativo es el objeto directo. Por ejemplo, en esta frase, el gato de la amiga da un obsequio a su dueña. El objeto directo es el obsequio. El dativo sería a su dueña. Da un obsequio. Aquí debería haber puesto yo da el obsequio. Eh, pero en un ejemplo más claro podría ser el que yo les he dado. El gato caza a la paloma. Entonces, podríamos aproximar una traducción de Tom, si la pueden poner en el chat. Recuerden, ton sería el acusativo masculino. Al. Sí, perfecto, Nicolás. Entonces, al en femenino, ala en neutro, alo. Lo mismo con el plural. eh, bueno, ton, ten, to sería en acusativo y en el plural sería tus, tas, ta. Alos, alas, ala. Pero depende del contexto, cómo lo vayamos traduciendo. Por ejemplo, en este caso, da el obsequio, no es al, pero de todas maneras está en acusativo. Pero es a los, perfecto, Javier, muchas gracias. Bien, ahora el genitivo. Como ya nos adelantaba Gonzalo, es
de una relación de posesión. Dime, Nicolás. Pero una consulta, no Sí. sé si me adelanto, pero Ujú, cuando, por ejemplo, hay un término que se me ocurre cuando normalmente traducen, no ponen el término griego muchas veces, de, por ejemplo, el bien, digamos, y ujú, dice este to con te, que te o, el neutro del ujú. nominativo, to agatón, digamos. Sí. Pero ¿eso sería lo bueno o es el bien? Muy buena pregunta. Es lo bueno. Y es el neutro, porque lo que permite este tipo de artículos neutros es llevar a un nivel muy abstracto a las palabras. Por ejemplo, siguiendo esa línea, en plural sería ta agatha, que serían las cosas buenas, o takala, las cosas buenas y bellas. Eso te permite abarcar mucho más de lo que abarcaría solo el bien, a no ser que quieras, en efecto, definir el bien como algo un poco menos abstracto. No sé cómo lo trabajará Platón en específico, pero quizás en su caso convendría ver igual cómo lo trabaja. Muy, muy buen aporte. En el caso del el genitivo, entonces tú podríamos traducirlo como del, ¿no? Y del femenino, de la, el neutro, igual del, podemos ponerlo provisoriamente. Y en plural es fácil acordarse. Todo es ton, ton, ton. Es con omega o larga. Bien, el dativo ahora es un poco más complejo. Ah, nuevamente, el genitivo entonces en este ejemplo sería el gato de la amiga. De la amiga está en genitivo. Todo este sintagma de la amiga. El dativo sirve para expresar una relación de dativa, valga la redundancia. El gato de la amiga da un obsequio a su dueña. A su dueña está en dativo. Pero el dativo también se utiliza para lo que suele funcionar también en el latín, el ablativo, es decir, complemento circunstancial. ¿Con qué se hace algo? Por ejemplo, si tiene una preposición con, se usa muchas veces dativo. Si tiene una preposición en, se usa muchas veces dativo para referir a un lugar donde está sucediendo. El gato de la amiga da un obsequio a su dueño en su casa. Y eso también, en su casa, también tendría que estar en dativo. Pero con la preposición, y hay preposiciones que eligen dativo, hay preposiciones que eligen genitivo. Eso ya es como un grado mayor de complejidad que todavía no es necesario que veamos. Ya, ok, estos son los diferentes modos en los que se puede utilizar esto. Veamos cómo estamos. Bien, entonces lo lindo del griego, a diferencia del latín, es que en el latín no tenemos estos artículos y en cambio en el griego los artículos nos ayudan a ya saber con probabilidad cuál va a ser el, el sustantivo. Por ejemplo, en este caso, que por concordancia de género y número refiera al artículo. Entonces, la concordancia no es solo de género y número, como nosotros podemos decir los gatos y no decimos la gatos, sino siempre decir los gatos o la gata. Aparte de esa concordancia, ellos tienen concordancia de caso. Entonces, si el artículo está en acusativo, también lo que dije va a estar en acusativo. Entonces, tonfilón ya es todo un sintagma en acusativo. Jófilos es un sintagma en nominativo. Tufilú en genitivo. Tófilo en dativo. Entonces, a veces ustedes van a encontrar que en medio de esto, en medio de tófilo, por ejemplo, o en medio de tufilú, se encuentra otra palabra. Y lo que les va a ayudar a organizar la frase, vamos a ver en el texto que estábamos estudiando,
va a ser el artículo justamente. Va a ser, el artículo estaba aquí, entonces aunque aquí haya un gar, tu garfilu, sabemos, generalmente el gar se pone en medio del nominativo. Entonces, jo filos, jo gar filos, sabemos que igual jo y filos están juntos. Y gar puede ser en efecto, pues alguna partícula explicativa. Sería en efecto el amigo, jo gar filus. Em, en femenino igual lo mismo. Y como se dan cuenta, sobre todo en la primera y la segunda declinación, es muy fácil también porque suelen declinarse del mismo modo tanto los artículos como los sustantivos o los adjetivos. Entonces, en este caso, que es la primera declinación, filé, también gefilé, tenfilén, tesfilés, tefilé. Entonces lo mismo. Nominativo, acusativo, genitivo y dativo. En neutro, como por ejemplo biblión, de donde viene Biblia, por ejemplo, que significa libro, eh, es un, eh, es un sustantivo también de la segunda declinación, así como filos. Les estoy adelantando esto de declinaciones y todo, porque el asunto es que ahorita lo que más les va a servir es saber las declinaciones del artículo. Esto ya les da la pauta de, si yo sé que ten está en acusativo, con mucha probabilidad lo que modifica va a estar en acusativo. O lo que está relacionado con ese artículo va a estar en acusativo. Entonces no necesitan ahorita memorizarse todas las declinaciones de todas las tablas, sino lo que más les va a servir ahorita es memorizarse primero estas letras y después estas declinaciones. Nada más. No hace falta nada más por el momento. Ya. Ok. Entonces, les doy un pequeño ejercicio también para que lo hagan en el chat. Mm, Gefile grafei. Ustedes tienen las siguientes herramientas. Aquí tienen filos y su significado. Esto está digamos, en su modo base y aquí está declinado. Y entonces lo que hacen es ver, ok, ya significa amigo, pero ¿qué? ¿En qué género está? Y ven el artículo es G y ven aquí. Entonces dicen, esto debe estar en tal caso. Con eso, aventuren una traducción ahorita, porque grafo, y yo les adelanto esto porque no hemos hablado de conjugaciones, pero grafo es como se escribe la forma base. Perfecto, mira, Lucas ya ha escrito una traducción y es correcta. Porque grafei es la conjugación en tercera persona singular de, del verbo de escribir. También lo que dice Javier es otra interpretación, porque escribo no es la única traducción de grafo. Entonces, las dos traducciones, tanto de Lucas como de Javier, están bien. Y con esto podemos pasar a la segunda oración, si pueden animarse a traducir. Aquí ya es más complicado porque tenemos un caso aquí, un verbo en tercera persona singular y otro caso aquí. La amiga ve al amigo. Em, ya, sí, exacto, Nicolás. Está muy bien esa traducción. La amiga ve al amigo, porque la amiga está en nominativo, el verbo conjugado en tercera persona singular y Tom Filón está en acusativo. Perfecto. Por eso es una muy buena traducción. Noelia pregunta, buenas noches, acabo de entrar, perdón, las diapositivas podemos encontrar en la plataforma. Sí, la van a poder encontrar en la plataforma y recuerden que por favor traten de ya memorizarse las letras griegas. Es lo más importante ahorita, incluso más. Esto se memorizan y esto también si pueden, pero lo más importante ahorita es
eh, el abecedario. Bien, este es un caso bien interesante, porque esta es la razón por la cual no podemos tomar el diccionario y simplemente traducir palabra por palabra sin conocer la estructura gramatical. Así que, por ejemplo, aquí dice Heginé, peithei ton anthropon. Ton anthropon, si se dan cuenta, está en acusativo. Heginé en nominativo. Entonces, nominativo. em, A ver, Javier pregunta, ¿se puede interpretar sinónimos, ve, mira, contempla? Depende. Hay veces en que algunas palabras tienen un significado que sí puede ser variable y otras que tienen un significado preciso. Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo del inglés, que sí no es lo mismo que watch, ver no es lo mismo que mirar, quedarse mirando una película no es lo mismo que ver de pasada a una persona. Lo mismo con scopo y blepo, también son diferentes formas de mirar, pero si van al diccionario, a veces incluso esas acepciones, ambas acepciones están. Así que depende mucho de la palabra. Y como es un lenguaje muy distante a nosotros, tenemos que tratar de hacer, vamos a ver luego, porque tenemos que tratar de hacer el esfuerzo de interpretar desde diferentes perspectivas. Pues bien, lo que encontramos aquí, tonantropon, es el acusativo, entonces es el objeto directo de peithei. La mujer, Hegine, persuade al hombre, tonanthropon. Aquí, las mismas palabras son las mismas palabras, el mismo orden, pero el significado es completamente distinto. Entonces, por ejemplo, aquí la han traducido como man, más bien en español tenemos más recursos. Pero como vemos aquí, aquí hay, esto es de otra declinación, pero esto nos da la pista, ten nos da la pista de que es un acusativo. Entonces sabemos que aunque esté al principio, no significa que va a ser el sujeto. Ten, guinaica, está en acusativo y por tanto es a la mujer. Y jo, antropos, está en nominativo aunque esté al final. Entonces, lo que significa esto es, aunque tenga el mismo orden, que arriba y los mismos significados, las declinaciones nos dan un resultado completamente distinto. El hombre, hoántropos, peithei, persuade a la mujer. Entonces, mientras que aquí es la mujer persuade al hombre, aquí el hombre persuade a la mujer, aunque estén en el mismo orden, mismo significado, lo único que cambia son las declinaciones. Por eso es tan importante saberse. Bien, pasamos al genitivo y dativo para ya consolidar estos aprendizajes. Con esto les pido que hagan nuevamente un ejercicio de tratar lo mismo. Traten de traducir. Ahora ustedes ya saben qué es filos y también ya saben qué es graphe. Entonces, traduzcamos la primera frase. Estoy atenta al chat para que puedan proponer sus traducciones. El libro del amigo. Muy bien, perfecto. Tufilú está, muy buena traducción, Nicolás. Tufilú está en genitivo y to biblión está en nominativo. Entonces, el libro del amigo. Siguiente oración. Traten de traducir también, esta es un poco más compleja. Decirles que didosi está conjugado, es didomi conjugado en tercera persona singular. Entonces ahí ya pueden aventurar sus traducciones. Bien, Gustavo, la amiga da el libro al amigo. Perfecto. Entonces, jefile está en nominativo. Jefile está en nominativo. Didosi da, muy bien. Biblión, el libro, el objeto directo. Tófilo, al objeto indirecto. Es el al amigo, perdón. Ah, otra cosa, este pequeño palito aquí debajo de la omega es una iota suscrita. Antiguamente, entonces,
este artículo se hubiera pronunciado toy, pero a medida que ha ido avanzando la lengua, esta iota se ha quedado suscrita y eso ya no se pronuncia. Así que no se preocupen, pero solo al escribir, no se olviden que esto es un signo, por ejemplo, de que esto es dativo. Nos ayuda a diferenciar también, pero no siempre una iota suscrita va a significar que es dativo, pero a medida que vayan acostumbrándose, eh, bueno, se van a ir, van a ir leyéndolo más rápido. Jófilos grafei te filé. ¿Qué significaría esto? Igual estoy atenta a sus traducciones. Ok, el amigo escribe a la amiga. Muy bien, eso está perfecto. Nuevamente, Jofilos está en nominativo, grafei es tercera persona singular y te filé es el objeto indirecto que está en dativo femenino. Muy bien, ya lograron traducir muy bien todas estas frases, así que ya estamos listos para volver a este texto, que ya es mucho más complejo, pero que estas nuevas herramientas nos sirven. Por ejemplo, ten, proten, o jormen. La jormé, acuérdense de la jormé, que es un impulso. Yo quisiera que me digan en el chat o abriendo su micrófono, em, ¿qué caso es este? Les da la pista este ten. Bueno, tal vez, claro, no ha habido tiempo de memorizar, por supuesto, pero volvamos. Entonces, ten estaría aquí. Perfecto, acusativo. Gracias, Álvaro. Muy bien, entonces sabemos que este es el acusativo y por lo tanto es el objeto directo. Y el objeto directo del nominativo, que está, bueno, en este caso es un poco más complejo porque hay la conjugación del verbo femi. Pero digamos que lo que está funcionando aquí como sujeto es toson. Entonces, el animal. El animal dirige su impulso, ishein, que no está conjugado ishein, está en infinitivo. Eso es por la figura del femi. Entonces, fasi significa ellos dicen, ellos o ellas dicen. Está en tercera persona plural del verbo femi. Cuando pasa esto, tiene consecuencias en la estructura también de la oración. Entonces, a veces pueden encontrar que después de esto, los verbos de lo que las personas que hacen referencia a este fasi em, no están conjugados, como es el caso de ishein. Pero al traducir, sí hay que conjugar. Ok, esto es quizás mucha información de una, pero aquí lo que nos sirve es que, mira, miren, en este caso han traducido, afirman que, así, el animal dirige el primer impulso, ten proten hormen. Ten proten hormen, este de es una partícula postpositiva, o sea que se pone después. Ten Protenhormen sería el objeto, aunque está al inicio y nos hace pensar que es sujeto. No, es el objeto. Entonces dirige el primer impulso, el animal. El animal tozón. Ok. Y aquí es hacia sí mismo. Esto ya es con otra vez infinitivo. Hay un reflexivo en acusativo. Hay una partícula. Ok, aquí hay ya más elementos. Pero bueno. Esto, por ejemplo, ya pudimos aplicar algunos de los conocimientos que adquirimos a partir de saber simplemente los artículos. ¿Ok? Con esto podemos, bueno, con esto repasamos lo del... Cualquier duda, por favor, o levanten la mano o pónganme en el chat porque estamos haciendo
les estoy dando mucha información, ¿ya? Entonces, sobre la cuestión de la participación y el Google Forms que tenía que hacer. No me parece que sea necesario hacer el Google Forms porque he encontrado la forma en la que podemos tener mucha participación y también mucha exposición, entonces no tanto, no sería lo apropiado decidirlo por mayoría porque unos saldrían perjudicados y otros no. Entonces la idea es que a mí me importa mucho la participación porque sobre todo en virtual uno tiende a distraerse, a dormirse y por eso, aunque sea en el chat, de cualquier modo, yo con este esfuerzo que ustedes están haciendo de escribir en el chat o participar, yo sé que están atentos y puedo seguir. Entonces, esa es la idea, pero no vamos a dejar nunca de participar harto porque esa es la idea de esta didáctica, de esta pedagogía. Muy bien. Eh, entonces, aquí esto ya lo hemos pasado, hemos visto las complejidades de distintas palabras. De esto quisiera que recuerden harto la jormé, que es un término técnico para los estoicos, que significa este impulso, pero al mismo tiempo va a tener un- una connotación de eager desire o como deseo ansioso eh, el primer impulso, la teoría de la acción estoica hace referencia justamente a estos movimientos que se dan por administración de la fisis. Entonces, la fisis es la que genera todos estos movimientos. De hecho, fisis, la etimología de fisis, viene del verbo fío. Fío significa generar y a la vez desarrollar. Entonces, la fisis tiene todas estas connotaciones. Bien, entonces la relación entre hormé y fisis es importante. Lo mismo con la oikeiosis y sus diferentes conjugaciones, como, bueno, conjugaciones o formulaciones, porque la oikeiosis es un sustantivo, pero lo podemos transformar en un montón de cosas, en verbos, en adjetivos, y lo vamos a encontrar así en los textos de los estoicos, oikeios hay, oikeia, y su opuesto, lo extraño. Lo que ellos hice es lo familiar y lo extraño es lo alotrión. Em, entonces, lo alotrión que les hablaba en la anterior clase sería esto que es lo alienante, lo extraño. Ok, son importantes esos dos conceptos que quiero que se acuerden, hormé y oikeiosis. Ok, esto ya lo vimos. Otra cosa, pero que quisiera que ustedes recuerden de la anterior vez es alguna de las conclusiones o especificaciones que tiene este pasaje, especialmente en lo que refiere a estas expresiones catafisin o cataten hormen o catalogón, catafisin otra vez. Esta preposición cata, hace referencia a el ponerse de acuerdo, en sentido figurado, con algo. Entonces, actuar de acuerdo con. O algo se desarrolla de acuerdo con. Entonces, o según. Catafisina es lo que es según la naturaleza, lo que se desarrolla según la naturaleza, según lo dictado por la naturaleza. Y en el caso de las plantas, por ejemplo, no hay un impulso racional, no hay un impulso en realidad, sino que la naturaleza controla sus movimientos o administra sus movimientos desde otros mecanismos a los que funcionan en los animales. En los animales funciona la hormé, los impulsos. Y en el caso de los seres humanos, al ser son logonejón, funciona en especial la razón, el logos. Pero el logos también va a tener luego connotaciones más amplias. Hay un logos no solo personal de cada ser humano, sino también hay un logos que gobierna de algún modo, aunque esto suene muy quizás metafísico en el sentido de más allá de la física, pero un logos que ordena el cosmos.
Esto lo vamos a ver con detalle en el texto que vamos a tratar, pero lo que nos faltaba de abordar este anterior texto es la interpretación. Y en esto no vamos a interpretar todavía nosotros, pero vamos a ver la interpretación de Borges Salles, sobre todo no tanto para apropiarnos de ella, que si quieren lo pueden hacer, pero para ver cómo hacen interpretación de textos, cómo ellos trabajan el texto sin todavía comentar, es decir, sin comparar, juzgar, criticar, valorar, sino solo limitándose a interpretar qué estrategias se pueden tomar. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es el procedimiento de interpretación a través de la comprensión de palabras. Y por eso la quiosis tiene tanta importancia. Y por eso la menciono en griego y la mencionamos en griego, porque pues no hay una traducción, como bien dicen Borges Salles, eh, satisfactoria en lenguaje moderno. Dice, como también sucede con otros términos técnicos clave del estoicismo, todas las opciones de traducción de la palabra oikeiosis parecen resultar insatisfactorias, pues de hecho, ni en castellano ni en el resto de las lenguas modernas hay un único vocablo que exprese acabadamente el significado de esta palabra. El término oikeiosis, bueno, aquí vamos a leer. El término oikeiosis está conectado con oikos, la casa, el lugar en el que hay personas con una relación de parentesco, personas que al menos en principio mantienen o pueden mantener algún tipo de asociación favorable sobre la base de intereses comunes y de lazos de sangre. En la propia casa uno se siente en el sitio que le pertenece o le es propio. En efecto, es el lugar en el que las cosas le son familiares y por lo tanto uno reconoce tales cosas como propias. El asunto es que hay palabras en griego que difícilmente podemos traducir en una sola palabra al español o a, en realidad, cualquier lengua moderna. Entonces, la estrategia que hacen estos autores para poder conducir al lector a una mejor comprensión del pasaje analizado es el relacionarla a partir de su propia etimología con experiencias comunes. Por ejemplo, nosotros aunque sea desde nuestra vida moderna, tenemos cierta experiencia de lo que implica el término casa, de lo que implica el término casa en relación con lo que nos, con lo que concebimos como familiar, con lo que sentimos como propio, no en el sentido de ser dueños de algo, sino en el sentido de lo que es afín a nosotros. A partir de esta experiencia, estos autores están logrando hacer que comprendan mejor el lector el término oikeiosis, que es tan lejano por más de 2 milenios a nosotros. Oikos, ustedes pueden acordarse muy fácilmente porque la palabra, la etimología de nuestra palabra economía viene de la palabra oikos. Y hay parte del chat. Ok. Oikos nomos, exactamente. Exactamente, Nicolás. Nuestra palabra economía viene de oikos nomos, la ley de la casa. Normalmente la administración de los bienes se daba en el contexto de la casa, en el contexto de lo privado. Ahora economía tiene un montón de significados más, pero volviendo al oikos, simplemente a la casa y esa sensación de lo que es afín a nosotros, la interpretación que se hace aquí, como se dan cuenta, no se aleja del texto. Trata de acercarse a través de experiencias comunes, trata de leer mejor. Entonces la interpretación es una forma de conducir al lector hacia una mejor comprensión de las palabras del autor. Ya la traducción es una interpretación, ¿no? Entonces, pero la diferencia que quiero que hagamos entre análisis, que es el segundo paso que hemos hecho, e interpretación, que es el tercer paso que hemos hecho, es que el análisis es mucho más apegado al texto y es un ejercicio de descomposición, de decir, esta es la idea central, estas son las ideas secundarias o esta es la idea central, luego viene aquí una conjunción adversativa, así que esta es la objeción o esta es la argumentación.
es describir el texto, descomponerlo y señalar cómo se articula. La interpretación nos ayuda, por otro lado, a comprender mejor el texto a partir de un paso más. No es solamente mm, limitarse a descomponer el texto, sino a comprender las relaciones entre los conceptos, a comprender profundamente los conceptos. Esta es una lista de las posibilidades de traducción de la palabra oikeiosis. Apropiación, aquí hay afinidad, sentido de parentesco, asociación, apego, cercanía o proximidad, familiaridad, pertenencia. Mm, pero todas estas palabras no llegan a asumir el sentido general verdadero de lo que es la oikeiosis. Entonces, vamos a comprender este concepto a partir de la lectura de más pasajes de estoicos para saber que lo que nos es afín es lo que conocemos a través de la experiencia, que es lo más natural para nosotros, lo más natural en el sentido de physis. Vamos a verlo eso en el pasaje que nos toca luego, pero quiero que también hablemos un poco de el paso 4 que es comentario. Vamos de menor libertad a mayor libertad. Lo primero que hicimos fue leer. Primer paso, lectura, plana lectura. Segundo paso, análisis, descomposición. Tercer paso, interpretación. Al tomar las palabras en griego, desarrollarlas y todo eso, estamos haciendo interpretación. Y cuarto paso, comentario. En este paso es mucho más libre, en el sentido de tú tomas o ustedes toman la interpretación, toman el texto y todo el trabajo que han hecho apegándose al texto para luego compararlo, valorarlo, juzgarlo, argumentar a favor o en contra. Pueden hacer lo que quieran, bueno, no lo que quieran, lo que tenga sentido en el comentario, pero siempre sobre la base del trabajo que ustedes ya han hecho de análisis, de lectura, análisis e interpretación. Entonces, ese es el proceso por el cual nosotros podemos hablar de análisis de textos en griego y en latín. Entonces, nuevamente, cito a los mismos autores para que veamos qué estrategias se pueden llevar a cabo para hacer un comentario. Por ejemplo, en este caso, los autores dicen, pero en una explicación, bueno, esto ya está descontextualizado, así que empiezo desde aquí. Los estoicos pueden haber sido influenciados por la explicación epicúrea, que comienza por el examen del estadio más primitivo de la vida humana, pero a diferencia de Epicuro, sostienen que incluso los recién nacidos pueden tener la conciencia lo que hemos hecho referencia de la cineidesis y bueno, la conciencia correcta de lo que es bueno para sí mismos. En cambio, en los epicúreos, vamos a ver luego, cuando nos toque hablar de los epicúreos, n- no hay esta conciencia de lo que es correcto o no, tampoco hay algo como lo justo o algún concepto abstracto de lo bueno, sino comentar, ya, perdón, me interrumpo un segundito para leer una pregunta que dice Javier. Comentar implicaría también especular en ese cuarto paso. Puede implicar especular, siempre y cuando el ejercicio de especulación a veces es quizás demasiado libre, pero en el paso de comentar quizás se puede permitir. Siempre y cuando esa especulación tenga también algún tipo de razonamiento a través del cual lo podamos sustentar, así sustentar lo que estamos especulando. Entonces, por ejemplo, en este caso, no se podría decir que están especulando demasiado, pero ellos hacen una comparación, por ejemplo, con los epicúreos, que no es explícita en el texto. No podemos interpretar directamente solo a partir del texto que, que hay una referencia o influencia de los epicúreos. Aunque también hemos visto que hay una diatriba, hay una parte de diatriba. Entonces, tiene algún fundamento. Y la misma menciona la Gedoné
implica que probablemente o están haciendo referencia a los epicúreos o están haciendo referencia a los cirenaicos, pero algún tipo de hedonista están haciendo referencia en la parte de diatriba que vimos, en la parte de objeción que vimos del anterior texto. Entonces, sí es algún grado de especulación en el sentido de que no se sigue necesariamente de solo el texto, pero implica un trabajo de contextualización, un trabajo de razonamiento lógico. Perdón, ¿alguien quiere, Cristian, quieres comentar algo? Bueno, creo que se desactivó su micrófono. Como dije, igual cualquier duda, lo que tengan, pueden alzar la mano o escribir en el chat. Ustedes saben que siempre yo feliz de responder. Ok, entonces este tipo de cosas pertenece al comentario. Vamos a ver otro tipo de estrategias para comentar, donde ellos dicen, parece haber sido un lugar común en la discusión entre las escuelas helenísticas la tesis de que lo que nos es familiar nos es conveniente y lo que nos es extraño nos es inconveniente o dañino. Citando una posición de Epicuro, podemos ver en Cicerón de Finibus, vamos a ver de hecho Cicerón de Finibus, pero véase también nuestro texto y habla de otros textos, aparte del que hemos comentado nosotros. En el caso de los estoicos antiguos, el tema de la familiaridad o apropiación o oikeiosis constituyó una cuestión especialmente relevante en la discusión ética, pues describe el estadio inicial del ser vivo. Esto es muy interesante porque cuando ellos dicen que parece haber sido un lugar común en la discusión de las escuelas helenísticas, la tesis de que lo que nos es familiar nos es conveniente, y lo que nos es familiar es lo relativo a la eikeiosis y lo que nos es extraño es lo aldotrión. Entonces, esto no es algo que solo encontramos en los estoicos y de esto se dan cuenta estos autores. Así que cuando nos acercamos al texto, también tenemos que tener en cuenta el contexto. Por eso, por este motivo, es que yo en la anterior clase les di un contexto, un panorama general, no solo de los estoicos y sus diferentes etapas, sino también de la época helenística. Entonces, saber ese contexto de la época helenística nos permite entender mejor por qué los estoicos están remitiéndose a la fisis para justificar, para encontrar los fundamentos morales de nuestros principios y de los principios que hacen referencia a la teleología, es decir, al propósito o fin del ser humano. Entonces, cuando estos autores dicen que parece haber sido un lugar común, esto de que lo familiar nos es conveniente y lo que nos es extraño es inconveniente o dañino, nos está dando información sobre la búsqueda de fundamentos morales dentro de la observación de la fisis. Nos es familiar lo que por naturaleza, lo que la naturaleza, como hemos visto en el texto que hemos analizado, nos familiariza, nos apropia con nosotros mismos, nos apropia con nuestra propia conservación, nos apropia con nuestra conciencia. Em, para el caso de Epicuro, por ejemplo, como vamos a ver después, lo que nos es familiar es el placer y lo que nos es extraño es el dolor. Ok, pero para los estoicos no. Ya, esa es una forma de comentar, hacer referir al contexto. Otra forma de comentar también es referir a otros comentarios de otros autores y criticarlos o usarlos. Por ejemplo, en este caso, ellos dicen que la teoría que tenga solamente alcance biológico, como sostiene Bis 2004, bla, 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 es altamente implausible. Ahí están criticando esta teoría, ya que si ese fuera el caso, no podría explicarse la segunda fase de la oikeiosis y su función como fundamento principio arjé de la justicia. Después vamos a ver por qué la oikeiosis para los estoicos, especialmente luego para los estoicos tardíos, va a fundamentar su filosofía política. Así de importante es este concepto. Ahora bien, estas estrategias son las que ustedes pueden aplicar cuando realicen sus análisis de textos. Recordemos lectura,
análisis, interpretación y comentario. En el comentario, ustedes pueden discutir comentarios de otros autores, pueden hablar del contexto, pueden hablar de posibles implicaciones de determinada teoría en relación con otra, pueden relacionar, pueden comparar, pueden poner en discusión. Ok, aquí hay más ejemplos, pero no nos vamos a detener en eso. Y vamos al nuevo texto para que cuando ya estemos más ahí, ok, la, la práctica ya está en la plataforma. Esa es una duda que tendríamos que preguntar al profesor Andrés, porque él se está ocupando de esa práctica. Esa va a ser sobre los temas que han aprendido con él. Em, los textos, de lo que yo sé, Ricardo, te puedo decir que los textos para la práctica ya están en la plataforma, pero la consigna no sé si todavía está. Eso, No, perdón, se ay, qué habilita a las 26, ya pena. 2026. Perfecto, muchas gracias, Ceci. Sí, entonces ahí a esa hora se va a habilitar la consigna, pero los textos ya lo tenían desde antes. Muy bien. Mm, entonces entramos a un nuevo texto y por lo menos lo vamos a leer en español para ver cómo se relaciona con el anterior texto. Pues bien, por esta razón, precisamente, Zenón fue el primero en decir, ¿saben cómo no va a dar el tiempo para leerlo completo? Quiero dejarles más bien con con la primera, con la idea central, para que de esa manera la vayan reflexionando. Pero más que lo que más les voy a pedir para la próxima clase no es tanto que reflexionen sobre esto, porque esto lo vamos a ver como que se aprendan el alfabeto, ¿ya? De manera que no estén nada perdidos con estas lecturas. Eso es todo. Porque incluso hay veces en las que uno lee ya transliterado y hay palabras que se parecen mucho al español y con eso uno ya empieza a deducir los significados. Ok, hay otras que no se parecen para nada. Bien, en español dice la siguiente frase. Es la idea central del apartado que vamos a estudiar la próxima clase. Por esa razón, precisamente, Zenón fue el primero en decir en su tratado sobre la naturaleza del hombre que el fin es vivir en coherencia con la naturaleza, lo cual no es más que vivir según la virtud, pues la naturaleza nos conduce hacia la virtud. Recordemos, porque esto dice por esta razón, significa que hace referencia a lo último que estábamos hablando del anterior texto. Entonces vamos otra vez a lo último que estábamos hablando del anterior texto. Dado que los animales además se les añade el impulso, haciendo uso del cual se dirigen hacia lo que les es familiar, para ellos lo que es conforme a la naturaleza es ser administrado de acuerdo con el impulso. Lo que les pedí que se acuerden, la jorme. Y una vez que la razón les ha sido dada a los racionales como el gobernante más perfecto, el vivir según la razón correctamente se vuelve para ellos en lo que es según la naturaleza. Y recordemos que este es catafisín, pues la razón sobreviene como artesana del impulso. Ok, entonces, ¿cómo continúa? Por esta razón, precisamente, Zenón fue el primero en decir en su tratado sobre la naturaleza del hombre que el fin es vivir en coherencia con la naturaleza, lo cual no es más que vivir según la virtud, pues la naturaleza nos conduce a la virtud. Entonces, siempre que hablen de estoicos, siempre que tengan en cuenta los estoicos, van a escuchar la virtud, que hay que vivir según la virtud y lo que significa vivir según la virtud no es nada más que vivir catafisín. Entonces, vivir catagetén es vivir catafisín. Bien, aquí hay muchos elementos que podemos explorar. Vamos a ver cuántos podemos explorar en estos 3 últimos minutos. O mejor, les preguntaré si tienen alguna duda, si no, continuamos. Chat. Ok. Una duda. ¿Cuáles serían los límites que deberíamos considerar al momento de hacer comentarios? Dice Alcides Villegas. Porque entiendo que se puede inferir, especular, etcétera. En el caso del comentario es bien particular, porque
los límites del análisis están bien delimitados, de la interpretación están bien delimitados por el texto, apégate al texto. Pero en el comentario es un poco difuso el límite, porque creo que es el mismo límite que le impondrías a algo que es filosofía versus algo que no es filosofía. La idea del comentario también no es irse tan lejos del texto, porque se supone que estás comentando el texto. Entonces, especular algo que está absolutamente alejado del contexto y de todo eso, creo que no sería un aporte al estudio filosófico del texto. Entonces, prácticamente, como diríamos, no se trata de pajpaquear, como diríamos en Cochabamba, tal vez, no sé si en otros lugares dicen así, o mm, hablar charlatanerías o inventar cosas. La idea es apegarse al texto, ir solo un poquito más allá en el sentido de que puedes ver contexto, puedes ver la obra donde está ese texto y también la época donde se ha escrito ese texto y también lo que han dicho otros autores. En esta etapa, en nuestra etapa de ya sea investigadores o estudiantes o lo que sea, es importante sostenerse o subirse a hombros de gigantes. Entonces, es bueno leer otros comentaristas para ver qué han dicho y uno puede realmente criticar o comentar o hacer su propia hipótesis. Pero creo que lo que podría delimitar el comentario, la libertad del comentario, sería un poco, tal vez sentido común, pero es difícil describirlo con precisión. Lo que vamos a hacer para poder entender mejor cuál es este ejercicio de comentario es que nosotros mismos vamos a elaborar algunos comentarios la próxima clase. em, como práctica. Todavía no como fase evaluativa ni nada, sino para que ustedes se familiaricen, valga la redundancia, con este tipo de prácticas filosóficas. Así que eso lo dejamos para la próxima clase junto con el análisis específico de este texto. Muchas gracias a todos por su atención. Pueden tomarse un descanso antes de continuar con su trabajo, con el trabajo práctico.